Amén, amén. Abba, Padre, eterno Elohim, poderoso, Adonai, estamos delante de tu presencia. Primero, dándote gracias, mi Señor, por este día que tú nos has regalado, mi Señor, en cual nosotros podemos disfrutar de tu amor, de tu protección, de tu guía, pero más de todo, de tu Torah. Padre, derrama esa maná del cielo para llenar nuestro plato, para entender más y más de tu palabra, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, por la eternidad. Amén. Shalom, hermanos. Amén, amén. Hermanos, bienvenidos, hermano Leonel, hermano Isauro, hermano Israel, hermano Rojas. Díganme si cambian las hojas, por favor. Amén, amén. ¿Cambian? Cambiaron. Muy bien. Hermanos, sabemos una cosa, que sin santidad nadie verá al Adón. Eso está claro. Sin santidad nadie verá al Adón. Entonces, retornando a casa, ha cambiado sus horarios. El sábado, que es el Shabbat, es a las 8 de la mañana AM, y ahí se comparte la parachá semanal, o sea, la porción semanal. Y los martes estamos a las 6 de la tarde con estudios de la Torá. Y los jueves a las 6 de la tarde, como el día de hoy, estamos estudiando de nuestra identidad. El estudio de hoy, hermano, nos va a llevar a nuestra identidad total. El estudio de hoy nos va a llevar a nuestra identidad total y genuina. Amén. Ahí tiene la información para que usted se conecte y el número de teléfono para que nos llame si en caso de que usted tenga preguntas o quiera comentar algo, ¿verdad? Así es que ahí está la información y vamos a comenzar ahora con nuestro estudio de hoy, y se trata del espíritu de santidad. Y vamos a hablar del espíritu de santidad. Vamos a hablar de los 7 espíritus de Yahweh, de Yuhei Bahei, y vamos a hablar del fruto del espíritu. Y vamos a hablar de los dones espirituales. ¿Amén? Vamos a hablar también de los dones espirituales. Entonces, ¿cuál es la obra del Ruach HaKodesh, hermano? ¿Cuál es la obra del Ruach HaKodesh? Abran sus Biblias, mantengan sus Biblias abiertas, vamos a estudiar esto, y ustedes me van a leer allí en la palabra, hermano, lo que hace la obra del Ruach HaKodesh. Vamos a ver la obra del Ruach HaKodesh. En 1 Corintios nos enseña, el Ruach HaKodesh nos enseña, amén. El Ruach HaKodesh nos enseña en 1 Corintios 2:13. ¿Quién lo tiene ahí para que nos lo lea? Mantenga su Biblia abierta porque esto está interesante. Y si va a leer, prenda su micrófono. Amén. 1 Corintios 2:13, el Ruach HaKodesh nos enseña. Amén, amén. 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 A ver, ¿quién lo va a leer? Lo voy a leer, pastor. Amén. Léalo, hermano Isauro, por favor. Amén. La palabra se lee en el nombre de nuestro amado Yeshua. 1 Corintios capítulo 2, verso 13 dice: y esto nosotros no lo hablamos en lengua que enseña la sabiduría de los hijos de los hombres, pero sí en lengua que el Ruach enseña lo que se explica espiritualmente. En la palabra espíritu se habla. Amén. Amén. Entonces, el Ruach, ¿qué hace, hermano Isauro, de acuerdo a lo que usted acaba de leer? Nos enseña. Nos enseña. Amén. Nos Amén. enseña. Entonces, hermano Ricardo, ¿podría buscar usted Juan 16:13, el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, o el Ruach HaKodesh nos guía a toda verdad? Prenda su micrófono, hermano Ricardo. Shalom, pastor, yo tengo diferente. ¿Diferente en dónde?
En la Corintios 2:13 Primera de Corintios 2:13, léalo, por favor. dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Amén, es correcto. Es lo mismo que leyó el hermano Isauro, pero está un poquito más claro en su Biblia de usted, hermana. Muchas gracias. Ahora Es la Biblia busque, etíope. es la Biblia etíope, amén. Busquen, por favor, Juan 16:13. Y si podemos ir rapidito a las citas, hermanos, el estudio está un poquito extenso. Vamos a hablar de tres cosas: de los 7 espíritus de Yahweh, el fruto del espíritu y los dones espirituales. Así es que, por favor, alguien con Juan 16:13, por favor. Amén. No sé si mi esposa lo tenga por ahí también. ¿Quién lo tiene? Amén. Léalo, hermana, por favor. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que ha de venir. Amén. Amén. En esa lectura nos guiará a toda verdad el Ruach HaKodesh. Y en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18, búsquelo. Ahí dice que nos transforma nuestra naturaleza humana. Busque, por favor, 2 de Corintios 3, 18. Amén. Amén. Léalo, hermana. 3:18. 2 de Corintios. Y nosotros todos, con el rostro descubierto, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. El Ruach nos transforma. Amén. Nos transforma. Amén. Nos convence de pecado en Juan 16:8. Y voy a dar las citas, hermanos, para que ustedes las busquen ya y las preparen para que las lean enseguida. Juan 16:8, hermano, a ver, hermano Ricardo, ¿está por ahí? Leo Juan 16:8. Juan Y 16:8, léalo. cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Amén. Ahora el 16:14 nos glorifica el Mashiach, glorifica, o el Ruach glorifica al Mashiach. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Ahora el 14:26, hermana, testifica del Mashiach. Capítulo 14. Sí, capítulo 14, verso 26. Y el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Amén. Eso, y que esta última cita, hermana, en Ezequiel 36, 27 al 28, nos va a dejar temblando a todos. Léala, por favor. Ezequiel 36, verso 27 y 28. Este texto nos lleva a guardar sus mandamientos. Padre de la gloria, yo no sé dónde está. Amén, amén. Si alguien más tiene Ezequiel 36, 27 y 28, ¿lo puede leer? Amén. Léalo, hermano. Usted se le enseña solo. Esa 26, 27 y 28.
Incluya 27 y 28. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mi estatuto y guardaréis mi precepto y lo pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim, o por Dios. Amén. Amén, amén, amén. Entonces, todo esto es lo que hace el Ruach. Ahora, el Ruach HaKodesh es lo que hace en nuestra vida, hermanos. Y si nosotros no estamos haciendo nada de esto, entonces tenemos el Ruach equivocado. O sea, las personas que no guardan los mandamientos no tienen el Ruach HaKodesh, hermanos. Es así de simple. Vamos a verlo más adelante aquí. Del trono salen relámpagos, truenos y voces, y delante del trono arden 7 antorchas de fuego. Estas son las 7 antorchas de fuego, la menorá, las cuales son los 7 espíritus de Elohim. Ahora vamos a ver los 7 espíritus de Elohim. Sobre él reposará y morará el espíritu de Yud-Hei Vav-Hei, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Yud-Hei Vav-Hei, Isaías 11:2. Entonces, el espíritu del Mashiach nos va a alentar a nosotros a guardar su Torah. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Yahweh? En Apocalipsis 1:4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El Apocalipsis 4:5 da más comentarios que los asocian con los 7 lámparas, hermanos. ¿Qué nos dice el profeta Zacarías? Además, el pasaje aquí es un eco. Zacarías 4, de Zacarías 4, del 2 al 10. Por favor, busquen Zacarías 4, del 2 al 10. No sé si está ahí el hermano Jonathan. Hermano Rojas, puede leer Zacarías capítulo 4 del 2 al 10. Zacarías 4, Zacarías 4, del verso 2 al verso 10. Y vayan buscando las citas si las miran en la pantalla. Capítulo 4, versos 2 al 10, hermano Rojas, por favor. Dice la palabra, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo, aquel ángel que habla conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabéis qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Adonai a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Adonai de los ejércitos. Ahora lea el 4:5, hermano, el verso 5 nada más. ¿No era hasta el 10? ¿No llegó hasta el 10, hermano? No, se quedó en el 7. Ah, hasta el 10, hermano. Dice el 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura,
Él sacará la primera piedra con exclamaciones de gracia y gracia a ella. Vino palabra de Adonai a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Adonai de los ejércitos me envió. Abuso. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Adonai que recorren toda la tierra. Amén. Amén. Entonces, el espíritu de Adonai, hermano, tiene que ver con los 7 ojos también, que recorren toda la tierra. El número 7 representa plenitud. El número 7 representa llenura. Él lo llena todo. Él lo mira todo. ¿Ok? Léame el verso 5 del capítulo 4 de Zacarías, por favor. Nomás el 5. Amén. Amén, léalo. El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabe qué es esto? Y dije, no, Edom mío, no, Señor mío. Amén. Es Zacarías 4:5, hermano. Zacarías 4:5, sí. Sí, Amén. está bien. Amén, amén. Amén. Entonces, los 7 espíritus de Adonai, hermanos, tienen que ver con esto. El espíritu de sabiduría y de entendimiento en Isaías 11:2. El espíritu de consejo y poder en Isaías 11:2. El espíritu de conocimiento y de temor del Adón en Isaías 11:2. El espíritu de juicio en Isaías 4:4 y en Isaías 28:26. El espíritu de verdad en Juan 14:17. El espíritu de verdad en Juan 15:26. Y el espíritu de verdad en Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. El espíritu de emuná, el espíritu de fe, en Segunda de Corintios 4:13. Y el espíritu de vida en Apocalipsis 11:11. Amén. 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 Cuando se divide correctamente la palabra de verdad, demuestra que los 7 espíritus de Yud-Hei Vav-Hei son de hecho 7 atributos del Espíritu Santo o del Espíritu de Santidad. El número 7 simboliza plenitud, integridad y o perfección. Amén. Entonces, Amén. uno podría o probablemente debería hablar del espíritu séptuple de Yud-Hei Vav-Hei, o sea, séptuple es el número 7 de Yud-Hei Vav-Hei, que está personificado en la persona de Yud-Hei Vav-Hei, encarnado. De hecho, no es otro que Yahshua mismo, quien anuncia que es él mismo que tiene el espíritu septuple de Yud-Hei Vav-Hei. Como dice allí en Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Yud-Hei Vav-Hei y las 7 estrellas, dice esto. Pablo lo escribe muy bien. Pablo lo describe correctamente. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Eso está en Colosenses capítulo 2, del 9 al 10. Ahora, vamos a hacer un examen de nosotros mismos. No se vaya usted a examinar a otra persona, examínese a usted mismo. Hermanos, el fruto del espíritu. Ya vimos que los 7 espíritus de Adonai, pues nos van a dirigir, nos van a corregir, pero vamos a ver cuál es el fruto del espíritu de Adonai en nosotros, en cada uno de ustedes. Gálatas 5,
capítulo 5, versos 22 y 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es Amor, amor, gozo y paz. amor. Estamos hablando en singular, hermanos. Pongamos atención. Gálatas 5, 22 al 23 nos dice, mas el fruto, no dice los frutos, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu Santo o del Espíritu de Santidad o del Ruach HaKodesh es el resultado de la presencia del Espíritu Santo o del Espíritu de Santidad en la vida de un creyente o de nosotros mismos. La Biblia dice claramente que cada uno recibe al Espíritu Santo en el momento en que le cree a Yeshua. Alguien que por favor busque Romanos 8:9. A ver, vamos a darle las citas para que no nos esperemos a nadie. Hermano Jonathan, busque Romanos 8:9. Hermana Tere, busque Primera de Corintios 12:13. Y hermano Israel, busque Efesios 1 del 13 al 14. Adelante, hermano, con Romanos. Encienda su micrófono para escucharlo. Ok, Romanos 8:9. Amén. Pero ustedes no están en la carne, sino el Ruach. Si en verdad el Ruach de Elohim mora en ustedes. Pero si alguno no tiene el Ruach del Mashiach, el tal no es de él. Ahorita vamos a volver con usted con ese verso, hermano. Adelante, hermana Tere. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Amén. Efesios 1, 13 al 14, hermano Israel. Amén, amén. En él también ustedes, habiendo oído el mensaje de verdad, la buena noticia de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu de Santidad que se había prometido, que es la garantía de nuestra herencia para la redención de los adquiridos, para la alabanza de su gloria. Wow. Amén. Ahora vamos a volver a Romanos 8:9. Eso está interesante, hermano, porque aquí no hay que tener una enciclopedia, no hay que tener una profundidad de hebreo para saber lo que nos está diciendo Romanos 8:9. Si tienes el Ruach, eres de él, y si no lo tienes, no eres de él. Adelante, hermano Jonathan. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Ruach, el Espíritu. Si en verdad el Ruach de Elohim mora en ustedes. Pero si alguno no tiene el Ruach del Mashiach, el tal no es de él. Así o más claro. ¿Cómo lo ve usted, hermano Jonathan? Bueno, para aquellos que manifestamos ser parte de nuestro, porque ahí se refiere explícitamente a aquellos que creemos en el Mesías, en ese texto. Claro. Porque dice, porque si alguno no tiene el Espíritu, entonces cuando usted camina en la fe, el Ruach lo va a llevar a nuestro Mesías. De lo contrario, tendríamos como algo que nos cubre y no nos deja ver a nuestro Mesías. Entonces, lo que es bastante contradictorio es cuando alguien, y duele la verdad, dice que es del Mashiach
pero no camina como el Mashiach anduvo. Y claramente dice el verso que acaba de leer que el que no tiene el Ruach no es del Mashiach. Y hablando del Ruach HaKodesh, hablando en la perspectiva hebrea, Primera de Corintios 12:13 también está demasiado claro. Amén, hermana Tere. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Amén. O sea que es un solo espíritu. Nomás hay un Ruach, el Ruach HaKodesh, el Ruach del Eterno. Y ese es el Ruach que se nos dio a todos. No podemos nosotros decir que nosotros tenemos el Ruach HaKodesh y la iglesia cristiana también tiene el Ruach HaKodesh, porque si ellos tuvieran el Ruach HaKodesh, guardaran los mandamientos como lo acabamos de ver en Ezequiel capítulo 36, versos 27 y 28. El Ruach viene a hacer una obra en nuestras vidas y lo único que el Ruach quiere hacer en nosotros es que andemos en sus mandamientos, estatutos y decretos. Amén, amén. Entonces, Amén. hermano Israel, ¿qué fue lo que dijo usted en Efesios capítulo 1, verso 13 y 14? Díganos. En él también ustedes, habiendo oído el mensaje de verdad, la buena noticia de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el espíritu de santidad que se había prometido, que la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Amén. Amén. Hermano Jaime, Diga, hermano Jonathan. aquí tengo una versión, la versión judía. Amén. El Nuevo Testamento judío está bien interesante como lo dice. Siempre lo mismo, pero en palabras más judías. Dígalo. Dice 9:8, ¿verdad? Sí. 8:9. 8:9, ok. Dice, pero vosotros, los que no os identificáis con vuestra antigua naturaleza, sino con el Espíritu, siempre que el Espíritu de Elohim viva en vuestro interior, porque todo aquel que no tiene el Espíritu del Mesías no le pertenece. Prácticamente está diciendo aquel que no espera un Mesías o que no tiene a Yeshua. Amén. Amén, amén, hermano. Rabi, sobre ese versículo 8:9 de Romanos dice, también dice, si es que el Espíritu de Yahweh primero mora en ustedes, porque si alguno no tiene el Espíritu de Mesías, primero tiene que morar el Espíritu de Yahweh para nosotros reconocer el Espíritu de Mesías. Amén. Y es el mismo espíritu, porque no hay dos ni tres espíritus, es el mismo espíritu. Ahora, uno de los principales propósitos del Espíritu Santo o del Ruach HaKodesh al entrar en la vida de un creyente o de una persona es el de cambiar esa vida. O sea que si tú tienes el Ruach HaKodesh, no puedes vivir de la misma manera que siempre has vivido. Cuando tienes el Ruach HaKodesh, el propósito es que cambie tu vida. Es la obra del Espíritu Santo, es la obra del Ruach HaKodesh, conformarnos a la imagen del Mashiach. Amén, hermanos. Entonces, el fruto del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, está en directo contraste con las obras de la naturaleza pecaminosa en Gálatas 5 del 19 al 21. Gálatas 5 del 19 al 21, ese es el contraste contra el Espíritu Santo. Oiga bien, hermano, la persona que tiene el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh guarda la Torah y sus mandamientos, y entra dentro del círculo de la santidad. Pero el que no tiene el Ruach HaKodesh, se le manifiestan las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne?
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, rivalidades, disensiones, sectas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Gracias, hermana Tere. Esto está tremendo. O sea que cualquier persona que tenga alguno de estos pecados, hermanos, de la carne, no tiene el Ruach. El Ruach Es un HaKodesh. demonio. El Ruach HaKodesh no comparte con esto. El Ruach, lo repito, el Ruach HaKodesh, o para que me entiendan los que nos están viendo en YouTube, el Espíritu Santo no comparte con el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras y las orgías. Y cosas semejantes, o sea que la lista aquí la cortó Pablo, pero la lista es más grande. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, oiga bien, el pecado está en practicar estas cosas. El que practica tales cosas no heredará el reino de Yud-Hei Vav-Hei. Eso está en Gálatas 5, del 19 al 21. Ahí se describe cómo es la gente en mayor o menor grado cuando no conocen al Mashiach y por lo tanto no están bajo la influencia del Espíritu Santo o del Ruach HaKodesh. Ahora la pregunta es, ¿usted y yo estamos bajo la influencia del Ruach HaKodesh? ¿Estamos listos para llegar al día de Pentecostés, a la festividad, a la convocación, a la cita señalada de Shavuot? Nuestra carne de pecado produce cierta clase de fruto que refleja nuestra naturaleza. Y el Espíritu Santo produce el otro tipo de fruto que refleja su naturaleza. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de buscar y utilizar su don para su máximo potencial, como se menciona en 1 Corintios 12:7. A cada uno se les da la manifestación del Espíritu o del Ruach para el bien común o para el beneficio de la Keilah. Además de los dones, además, los dones son para ser utilizados en amor, como se menciona en 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. A ver, alguien que lea 1 Corintios 12:7 y luego otra persona que lea 1 Corintios 13 del 1 al 3. A ver, rapidito, ¿quién dijo yo? ¿Está por ahí el hermano Kaylee? Amén. Primera de Corintios 12:7. Amén, léalo, hermana. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo. Así también el de Yeshua. Amén. Amén. Amén, hermanos. Todos Amén, somos amén. un solo cuerpo. ¿Quién va a leer el 13 del 1 al 3? Amén, léalo, léalo.
Si yo hablo en idiomas de los hombres y de los mensajeros, pero no tengo amor, vengo a ser como un símbolo que resuene o un platillo que retiene. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todos conocimientos, y si tengo toda la fe necesaria para trasladar los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para que lo quemen, pero no tengo amor, de nada me sirve. Wow. Ahora lea el verso 13. Ahora hay tres principios permanentes: la fe, la esperanza, el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Wow. Wow, hermanos. Esto está diciéndonos mucho. La vida del creyente es una batalla entre la carne pecaminosa y la nueva naturaleza que el Mashiach nos da. En 2 de Corintios 5:17, hermano Jonathan, como seres humanos caídos, aún estamos atrapados en un cuerpo que desea las cosas pecaminosas. Romanos 7 del 14 al 25, hermano Ricardo, si está por ahí. Léame la de 2 de Corintios, hermano Jonathan. 2 de Corintios. 5:17. Ahorita voy. Deme un minuto. Ok. Amén. Ahorita voy. Y Romanos 7, 14 al 25, ¿quién lo tiene? Por lo tanto, si alguien está unido con el Mesías, es una nueva criatura. La antigua ha quedado atrás. Mirad, lo que ha venido es fresco y nuevo. Amén. O sea que desde el momento en que nosotros llegamos a la Torá, no al cristianismo, a la Torá, allí se deshace la vida antigua y esto ya es el último. Esto ya es lo último, hermano. Después de la Torá no hay nada más que decir. Después de lo que dijo Yeshua, no hay nada más que decir. Amén. O sea, él es la última palabra. Él es la palabra de Yud Hei Bab Hei. Él es la palabra que quiso decir lo que dice y dice lo que quiso decir. Amén. Amén, amén. Amén. Romanos 7, del 14 al 25, hermana, ya que está ahí. Uy, ¿dónde está? ¿Romanos qué? 7, 14. del 14 al 25. Romanos 7. Amén. 14 al 25. Parece que no lo veo. Porque sabemos que la ley es espiritual y yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo reconozco, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. Y ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Pues yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien, porque el querer lo que es bueno está en mí, pero no el hacer, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Yeshua, Señor nuestro, de modo que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Amén. 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 Como creyentes, hermanos, tenemos el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, produciendo su fruto en nosotros. ¿Cuál fruto? Amor, paciencia, etcétera, ¿verdad? El fruto del Espíritu en nosotros. Y contamos con su poder para que conquistemos los actos de la naturaleza de pecado. O sea, contamos con su poder para combatir contra la naturaleza pecaminosa. Como decía el hermano en 2 Corintios 5:17, mas el que está en el Mashiach, nueva criatura es. Las cosas pasadas son hechas nuevas. Filipenses 4:13 dice que todo lo podemos en el Mashiach que nos fortalece. Un creyente nunca será completamente victorioso en demostrar siempre el fruto del Espíritu Santo, al menos que camine en la Torá. Sin embargo, es uno de los principales propósitos de cada uno de nosotros al permitir que progresivamente el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, produzca más y más de su fruto en nuestras vidas y conquiste nuestros opuestos deseos pecaminosos. Yud-Heh Vav-Heh desea que nuestras vidas muestren el fruto del Espíritu, el fruto del Ruach, y con la ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, esto es posible. Si no tienes el Ruach HaKodesh, si no tienes el espíritu de Yud-Heh Vav-Heh, imposible que guarde los mandamientos. Ezequiel 36, 27 al 28 lo dice clarito. Y seguimos adelante. Los dones espirituales, aquí es donde vamos a notar la vigencia de los dones espirituales. Amén. Los dones del Espíritu Santo son habilidades sobrenaturales otorgadas por Yud-Heh Vav-Heh a los creyentes para ayudarles a cumplir su propósito y servir al Padre eterno. Estos dones son mencionados específicamente en el libro de 1 Corintios 12, del 4 al 11. Si alguien busca, por favor, 1 Corintios capítulo 12, del 4 al 11, y nos ayuda con la lectura, sería muy bonito que nos ayudaran con la lectura de 1 Corintios 12, del 4 al 11. ¿Alguien lo tiene por ahí? Existen diferentes clases de dones, pero es el mismo Ruach el que los da. Además, hay diferentes maneras de servir, pero es el mismo Adón a quien servimos. Y existen diferentes maneras de realizar la obra, pero es el mismo Elohim que las manifiesta en todos. Es más, a cada persona le es dada la manifestación particular del Ruach, que será para el bien común. Hasta ahí llegó al 11. Ahorita voy. A uno, por medio del Ruach, le es dada una palabra de sabiduría. A otro, una palabra de conocimiento de acuerdo con ese mismo Ruach. A otra persona, fe por el mismo espíritu. Y a otra, el don de sanidades por ese mismo espíritu. A otra persona, el realizar milagros. A otra, el don de profecía. A otra, la habilidad necesaria para juzgar entre los espíritus. A otra, la habilidad necesaria para hablar en diferentes lenguas. Y a otra, la habilidad para interpretar dichas lenguas. Amén. Entonces, en 1 Corintios capítulo 12 se dice que hay diversidad de dones.
pero uno solo es el Espíritu. Esto significa que aunque cada creyente pueda tener un don diferente, todos reciben el Espíritu Santo de la misma manera. Los dones incluyen profecía, lenguas, interpretación de lenguas, sanidad, milagros, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, emuná y discernimiento de espíritus. Vamos a ver el primero. Don de sabiduría. El don de sabiduría es una habilidad sobrenatural otorgada por Yud-Hei Vav-Hei a cada uno de nosotros para comprender y aplicar la verdad divina en situaciones cotidianas. De acuerdo con la Biblia, la sabiduría proviene de Yud-Hei Vav-Hei y es un regalo precioso que se puede recibir a través de la oración y la meditación en su palabra. De acuerdo a Santiago 1:5. Santiago 1:5, por favor. Santiago 1:5, hermano. Amén. Tenemos más gente aquí, hermanos, que lo pueda leer alguien. Dice la palabra: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Elohim, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dado. ¿Es uno qué? 1:5. 1:5. Sí. Amén. Entonces la sabiduría viene de parte de Yud-Hei Vav-Hei. Ahora, el don de ciencia. El don de ciencia es un regalo espiritual que permite a las personas comprender las cosas de manera similar a como las entiende Yud-Hei Vav-Hei. A través de este don, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, revela la causa de los problemas, hechos o situaciones, permitiendo un diagnóstico profundo y preciso. Este don permite que la luz de Yud-Hei Vav-Hei penetre en la comprensión humana y brinda información que no es posible adquirir por medio de naturales. En Lucas 1:43, por favor, léalo. Esto de la ciencia, hermanos, nosotros como ministros debemos de tener la capacidad de hacer un diagnóstico de la oveja. ¿Qué es lo que le sucede al hermano? ¿Cuál es el resultado? ¿Y qué es la medicina que le vamos a dar bíblicamente a la persona para restaurar esa vida? Amén. Lucas 1:43. Lucas 1:43, por favor. ¿Lo tienes ahí, hermano? Amén, hermana Pati, léalo. Amén. Amén, léalo, ¿De hermana. dónde me viene esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. Lucas 1:43, ¿no? Lucas 1:43. ¿De dónde me viene esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. Amén. Eso dice la Biblia etíope. A ver, ¿cómo dice esta Biblia? Esto está Sí, raro. lo mismo, la misma. Lo mismo. Ok. Ok, la cita quizás esté equivocada, hermano. Esto me parece porque no concuerda, ¿eh? No concuerda, no. Esto no armoniza. No, está. Ah, ok, espérame tantito. Sí armoniza, Esto no armoniza. hermana. Sí armoniza. Perdón. A ver. El don de ciencia es un regalo espiritual que permite a las personas comprender las cosas de manera similar como las entiende Yud-Hei Vav-Hei. A través de este don, el Espíritu Santo revela, estamos hablando de la revelación, revela la causa de los problemas, hechos o situaciones, permitiendo un diagnóstico profundo y preciso. Este don permite que la luz
de Yud-Hei Vav-Hei penetre en la comprensión humana, y es lo que está pasando en Lucas 1:43. La expresión de Elizabeth, ¿sí? Ah, pues entonces hay que leer todo el capítulo, que si no Sí, se sí, sí, entiende. sí. Lucas 1:43 es nomás el texto, el capítulo todo es el contexto. Claro, porque no se entiende, se está Amén, saliendo amén. por el Perdón, texto. habla de Miriam y de Elizabeth, hermana. Pues Amén. claro, pues hay que Amén, leerlo hay que todo. ver el contexto. Todos los que nos escuchan en YouTube, hay que ver el contexto de Lucas capítulo 1. Amén. Entonces, vamos a seguir. El don de emuná, el don de fe. El don de fe, anteriormente creíamos que la fe era la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero viendo la palabra fe en hebreo, vimos que la palabra fe en hebreo es emuná. Obediencia. Emuná quiere decir obediencia a sus mandamientos. El don de fe es un regalo espiritual otorgado por el Espíritu Santo que permite a las personas tener una creencia profunda y confiada en el plan de obediencia, en plena obediencia. Ahí está la emuná, en plena obediencia a Yud-Hei Vav-Hei. Porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, te va a hacer que obedezcas a sus mandamientos, como dice aquí, obediencia a Yud-Hei Vav-Hei, y en sus promesas. Este don otorga certeza inquebrantable en la existencia de Yud-Hei Vav-Hei, en su poder y en su amor por nosotros, permitiendo que las personas confíen en él y le obedezcan en medio de las pruebas y dificultades. La fe, la emuná, es un aspecto esencial del creyente. O sea, es esencial que tiene que haber obediencia, ya que permite a las personas tener una relación personal con Yud-Hei Vav-Hei y experimentar su transformación. Acuérdense que nosotros hemos sido transformados. La Biblia dice que la fe viene de Yud-Hei Vav-Hei y es un don gratuito que se nos da cuando recibimos a Yeshua. Respondiendo Yeshua les dijo, tened fe en Yud-Hei Vav-Hei, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. O sea que la fe y la obediencia van de la mano, hermanos. ¿Sí? Entonces, el cuarto don, el don de sanidad. El don de sanidad es uno de los dones del Ruach HaKodesh mencionados en la Biblia. Este don permite a un creyente en Mashiach sanar a los enfermos y curar a aquellos que sufren de dolencias físicas y o emocionales. La sanidad es una manifestación del poder y la gracia de Yud-Hei Vav-Hei en la vida de una persona. En la Biblia vemos muchos ejemplos de sanidades, milagros realizados por Yeshua y sus discípulos. Y estos milagros son vistos como una señal de la presencia y el poder de Yud-Hei Vav-Hei en el mundo. Amén. El don de sanidad es un regalo de Yud-Hei Vav-Hei al pueblo de Adonai, que es una forma en la que Yud-Hei Vav-Hei muestra su amor y su compasión a aquellos que están sufriendo mientras están en obediencia a su bendita Torá. La sanidad no siempre es física, sino que también puede incluir la emocional y la espiritual. Por ejemplo, alguien puede ser sanado de una enfermedad emocional o de una adicción a través de la oración y la fe en el poder de Yud-Hei Vav-Hei.
de acuerdo a Hechos 3:6 y Santiago 5:14. Y vamos rapidito. El don número 5, don de milagros. El don de milagros es una manifestación especial del poder divino, otorgado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, que permite a una persona realizar acciones fuera de lo común, tales como curaciones, liberaciones o cosas sobrenaturales, ¿sí? Como expulsar espíritus malos, todo eso. Este don no se trata de un poder personal o habilidad innata, sino que es una operación divina a través del creyente y su propósito principal es dar gloria a Yud-Heh-Vav-Heh y atestiguar su poder y presencia en el mundo. Pero debemos tener cuidado de no aparecer en Mateo 7, 21 y 23. Léame Mateo 7, 21 al 23, y no vaya usted y yo a aparecer en esa lista. Amén. 7, 21 al 23. Amén, hermano Ricardo. Amén, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Amén, hermano. Como dice la suya, hermano Jonathan, está excelente. ¿Qué capítulo me dijo? ¿22? Capítulo 7, verso 21 al 23. Ok, no todo el que me dice Adón, Adón entrará en el reino de los cielos. Solo aquellos que hacen lo que quiere mi Padre en los cielos. En ese día muchos me dirán, Adón, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No realizamos muchos milagros en tu nombre? Entonces les diré en la cara, nunca os conocía. Alejaos de mí, hacedores de maldad. En otras versiones dice, apartados de mí, quebrantadores de la Torá. Amén. Amén. Entonces hay que tener cuidado con este precioso don, que no vayamos a aparecer nosotros haciendo muchos milagros y sanando enfermos y haciendo todo esto y que nos digan, apártate de mí, quebrantador de la Torá. El don de milagros es un recordatorio de que Yud-Heh-Vav-Heh es todopoderoso y que su amor y gracia se extienden más allá de las limitaciones de la naturaleza y la lógica humana. Es un llamado a la emuná, a la obediencia, a la fe, y una invitación a confiar y obedecer a Yud-Heh-Vav-Heh. Entonces, Hechos 9:40, la hermana va a leer. Va a leer el 39 y el 40. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos, y cuando llegó, llevaron a la estancia superior, donde le rodearon todas las viudas llorando, y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas, hacían cuando estaba con ella. Entonces, echados fuera todos, Pedro, puesto de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, se incorporó. Amén. Él resucitó a Tabita cuando ya estaba muerta, ¿sí? A Dorcas, ¿sí? Entonces, hermano, esto es tremendo. Cuando nosotros tenemos el verdadero Ruach del Eterno, cuando estamos en completa obediencia al Eterno, cuando estamos llenos del Ruach HaKodesh, llenos del Espíritu de Santidad. Ya vimos qué es lo que hace el Espíritu de Santidad, hermano. El Espíritu de Santidad no es traer la ropa larga y traer la vestimenta adecuada. No, la santidad es ser apartado, amén, separado por el Ruach HaKodesh,
para la obra la que Él te ha mandado. Entonces, ese es el don de milagros. El don de profecía. El don de profecía es una habilidad dada por Yud-Hei Vav-Hei a algunas personas de la congregación para recibir y cumplir mensajes inspirados por Yud-Hei Vav-Hei. Este don permite a los profetas tener una comprensión especial de la voluntad de Yud-Hei Vav-Hei y su plan para su pueblo Israel. Los mensajes de los profetas nos llaman al arrepentimiento, techubá. El mensaje es claro: retornar al camino, a las sendas eternas. En la Biblia, el don de profecía es visto como una forma en que Elohim habla a su pueblo Israel y es una muestra de su amor y cuidado por ellos. Los profetas deben ser guiados por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, y sus mensajes deben ser confirmados por las Sagradas Escrituras. El don de profecía es un regalo valioso para el pueblo y es una forma en que Yud-Hei Vav-Hei ayuda a guiar y fortalecer a su pueblo. Es importante escuchar y responder a los mensajes de los profetas, pero también es importante recordar que la Biblia es la autoridad final en cuestión de fe, de emuná y práctica de la obediencia. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Primera de Corintios 14:3. ¿Quién lo quiere leer? Primera de Corintios 14:3. Ya vamos terminando, hermanos. Siga allí. Amén. Ayúdeme con la lectura. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Amén, amén. Entonces, el don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus es uno de los dones del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, mencionado en 1 Corintios 12:10. Significa la habilidad de distinguir entre el espíritu de Yud-Hei Vav-Hei y otros espíritus malignos o falsos, como lo que leía el hermano Jonathan en Romanos 8:9. Este don es una guía para los creyentes, permitiéndoles distinguir la verdad de la mentira y la luz de las tinieblas. El discernimiento de espíritus es importante porque permite a los creyentes mantenerse fieles a Yud-Hei Vav-Hei y no caer en las trampas del diablo, de Hasatán. También ayuda a proteger la Keilah de la influencia de los falsos maestros y profetas que pueden engañar a los creyentes y llevarlos lejos de la verdad. Para usar este don es necesario buscar la dirección y la guía del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, y tener un conocimiento profundo de las Escrituras, de la Torá. En esto conoced el espíritu de Yud-Hei Vav-Hei. Todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne es de Yud-Hei Vav-Hei. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne no es de Yud-Hei Vav-Hei. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Eso está en 1 de Juan 4, del 2 al 3. El don de lenguas. El don de lenguas se refiere a la capacidad que algunos creyentes tienen de hablar un idioma que no es
que no han aprendido previamente, especialmente en un contexto de adoración y oración. De acuerdo a la Biblia, es un don espiritual que Yud-Heh-Vav-Heh da a algunos miembros de la Keilah. Este don se menciona en varios pasajes del Pacto Renovado del Nuevo Testamento, como en el libro de los Hechos, donde se describe que en el día de Pentecostés, Shavuot, que ya estamos a punto de llegar a Shavuot, de hoy en 15 días, los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas distintas a la suya propia, y que los escuchaban los entendían en su propia idioma. El don de lenguas es visto por muchos como una manifestación del Espíritu Santo, del Espíritu de Santidad, y es conocido como una forma en que los creyentes pueden hablar a Yud-Heh-Vav-Heh y orar en forma más profunda y personal. Sin embargo, también se ha debatido sobre su significado y su importancia en la Keilah, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, del Espíritu de Santidad, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Ruach les daba que hablasen. En Hechos capítulo 2, verso 4. El don de interpretación de las lenguas, el don de interpretación de lenguas es un don espiritual mencionado en el Pacto Renovado que permite a algunos creyentes entender y explicar una lengua desconocida que alguien está hablando en un contexto de adoración o oración. Este don es visto como complementario al don de lenguas y permite que aquellos que hablan en lenguas desconocidas sean comprendidos por los demás miembros de la Keilah. El don de interpretación de lenguas es una manifestación del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, y permite que a la Keilah entender y apreciar la alabanza y oración de aquellos que hablan en lenguas desconocidas. Por otra parte, el que tiene este don, también puede usarlo para que la Keilah reciba edificación. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la Keilah reciba edificación. Primera de Corintios 14:5. Entonces, estas citas sí quiero que por favor las lean. Segunda de Tesalonicenses 2, hermano Jonathan, segunda de Tesalonicenses 2, del 11 al 13. Hermano Ricardo, primera de Juan 4, del 1 al 6. Y hermano Rojas, primera de Juan 4, del 7 al 21. Y hermana Tere, Colosenses 2, 8. Adelante, hermano, con Tesalonicenses. Este es el motivo por el que Dios está causando que se descarríen para que puedan creer la mentira. El resultado será que todos aquellos que no han creído la verdad, sino que se han complacido en la maldad, serán condenados. Pero tenemos que estar siempre dando gracias a Elohim por vosotros, hermanos, a los que Elohim ama, porque Elohim escogió como los primeros frutos de la liberación mediante la concesión de la santidad que tiene su origen en el Ruach y la fidelidad que tiene su origen en la verdad. Amén. Primera de Juan 4, del 1 al 6, hermano Ricardo, prenda su micrófono. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden del oír, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el espíritu del oír. Todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne procede del oír.
Y todo espíritu que no confiesa que Yahshua ha venido en carne, no procede de Elohim. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros procedéis de Elohim y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan como del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Elohim, el que conoce a Elohim nos oye, y el que no es de Elohim no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amén. Amén. Adelante, hermano Rojas. Dice la palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Adonai. Todo aquel que ama es nacido de Adonai y conoce a Adonai. El que no ama no ha conocido a Adonai, porque Adonai es. En esto se mostró el amor de Adonai para con nosotros. Y Adonai envió a su Hijo al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Elohim nos ha amado así, debemos nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Elohim. Si nos amamos unos a otros, Elohim permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Yeshua es el Hijo de Adonai, Adonai permanecerá en él y él en Adonai. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Elohim. Tiene para con nosotros, Elohim es amor, y el que permanece en amor, permanece en Elohim y Elohim en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es así, somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Adonai, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Elohim a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Elohim, ame también a su hermano. Amén. Amén, hermano. Colosenses 2:8, hermana Tere. Y luego la hermana Patti, Mateo 26:41. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Yahshua. Amén. Amén. Hermana Patti, 26:41 de Mateo. Amén. Ya lo tiene ahí. Vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Kefa: ¿por qué no han podido velar una hora conmigo? 26:41 de Lucas, perdón, de Mateo. Amén. Amén, está bien. Aquí tenemos un joven con un montón de preguntas, de signos de preguntas. La Biblia es la única fuente de verdad, hermanos. Las personas deben estudiar, meditar y aplicar la palabra de Yud-Kei Vav-Hei en sus vidas diarias, como dice 2 de Timoteo 3:16 al 17. Dice que toda escritura es inspirada por Yud-Hei Vav-Hei y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. La oración
y la vigilancia son fundamentales para mantenernos firmes en nuestro compromiso espiritual. ¿Sí? Entonces, ya vamos a terminar aquí. Mateo 26:41 que acaba de leer mi esposa es una exhortación de Yeshua a sus discípulos para que se mantengan vigilantes en la oración para evitar caer en la tentación. El versículo está dividido en dos partes clave que ofrecen una profunda enseñanza. Yo solamente aquí levemente lo hice aquí. Velad y orad. Quiere decir, la palabra velad implica una vigilancia constante y una alerta espiritual. Yeshua les está pidiendo a los discípulos que se mantengan despiertos y atentos, no solo en sentido físico, sino también en su vida espiritual. Debemos de vigilar nuestra vida espiritual, hermanos. La oración es el medio a través del cual los creyentes o nosotros pueden mantenerse conectados con Yud-Hei Vav-Hei y recibir la fortaleza necesaria para enfrentar las pruebas. La segunda parte del texto dice, para que no entréis en tentación. Yeshua advierte sobre la tentación, que es una prueba a una seducción hacia el pecado. La tentación puede seguir surgir en momentos de debilidad y desafío. Y la oración y vigilancia son las herramientas para resistirla y mantenerse firmes en la fe, en la emuná, en la obediencia. La última parte del verso dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer esto hago. Esta declaración resalta la dualidad en el ser humano. El espíritu o la parte interna del ser humano desea seguir a Yud-Hei Vav-Hei y vivir conforme a su voluntad, conforme a su Torah. Pero la carne es la otra parte. La carne o la naturaleza humana tiene debilidades y tendencias hacia el pecado. Esta tensión interna subraya la necesidad de vigilancia y oración para superar las debilidades de la carne. O sea, que mientras nosotros nos mantengamos en las cosas espirituales, vamos a salir vencedores, hermanos. Y miren, ya nos estamos acercando a Shavuot. ¿Cuántos días faltan para Shavuot? 15 días. Estamos en el 34 para llegar a Shavuot. Nos faltan 15 días, hermanos, para llegar a Shavuot. Debemos de estar llenos del Ruach. Como le dijo Yeshua a sus discípulos, vosotros ya tenéis el Ruach. Solamente esperen 10 días para llegar a Shavuot, porque allí van a ser llenos del Ruach HaKodesh. Sí, necesitamos la llenura del Ruach HaKodesh. Ahora, vamos a conversar un poquito nada más porque esto estuvo un poquito largo. Hermanos, ¿qué piensan ustedes? ¿Debemos nosotros estar listos para recibir el Ruach? ¿El vaso tiene que estar limpio para recibir el Ruach? ¿O podemos echarle el Ruach aquí en este vaso todo sucio? No, Dígalo usted, porque yo no quiero poner palabras en su boca. pastor, un momentito. Diga, hermana. Solo quiero añadir una cosa, pastor. Diga. Mire, en los pecados que yo leí de Gálatas 5:19, en cada uno de esos pecados, la gente no tiene idea que en cada uno de esos pecados de fornicación, de adulterio, etcétera, entran legiones de demonios. Así es.
Y la gente anda por el mundo, pues como digo, ya que se rió la hermana, anda endemoniada. Amén. Usted dice algo a alguna persona y le salta a veces con alguna grosería. Es porque está endemoniada. Amén. Ella no está ella inclusive no es ni consciente, piensa que es normal. Amén. Yo voy a dejar que ustedes hablen y sean claros, como la hermana Tere. Eso es clarísimo. Yo no lo quería decir tan fuerte, pero ya la hermana Tere lo dijo. No, pero es que hay Son que decir las demonios. cosas como son, pastor, para que Son la gente demonios. entienda. Yo Ya lo, somos yo lo- personas yo- mayores y yo- ya yo lo basta voy de a res- andar como si fuéramos niños. Ok, yo la respaldo, hermana. Son demonios de Claro. adulterio, de fornicación. No se les puede llamar de otra manera. Son demonios. Y no es uno, son legiones. Una legión tiene 6,000. Amén, hermana. Imagínese. Amén, hermana. Por ¿Por qué eso, cree que dentro de los matrimonios hay muchas peleas? por Porque eso, están hermana Tere. endemoniados, están viviendo Amén, abrazados a los amén. demonios. Por eso, hermana Tere, por eso la urgencia, como dice el hermano 9:11, la urgencia de que nosotros nos llenemos del Ruach HaKodesh. Claro, uno se detecta rapidísimo. Ya una vez llenos del Ruach HaKodesh, olvídese de esos demonios. Eso, la gente que los tiene, pero que no caigamos nosotros en semejante No. expectación. ¿Sí? No, yo solo digo para que la gente sepa y se acerque más a Dios y se No, limpie. ya la están oyendo en YouTube, ya la están escuchando. No, pues ojalá que les entre por una oreja y no les salga por la otra. Está viendo que se demuestran, los demonios que se demuestran, uno lo puede reconocer. Lo más peligroso es lo que no se demuestran, que algunas veces se pasan por ovejas, pero verdaderamente son lobos. Esos demonios es más peligroso. Los que te saludan, Sí. pero por atrás te encajan un cuchillo. That's Sí. right. Amén. Esos son los peligrosos. La hipocresía. Y se ve mucho eso, hermano. Hay mucha hipocresía. Que delante de ti te aman, te abrazan, te dan un beso, pero pues es el beso de Judas, hermano. Peor que del Judas. Peor que del Judas. ¿Cómo ve usted, hermano Jonathan? Oh, bueno, quiero ver si me oyen. Ah, sí. Sí. Sí, le oímos. Sí, es bien. Manifestar el Ruach es algo en aquel tiempo cuando no se sabía mucho o no se manifestaba en la cantidad que lo hicieron para el tiempo de los apóstoles. La evidencia de que habían recibido el Ruach era que hablaban en lenguas, pero en ese periodo, porque llegó Apolo, ¿verdad? Pero Apolo no sabía del Ruach HaKodesh y él pasó por Éfeso. Entonces los creyentes no habían recibido en manifestación, no habían hablado en lenguas. Y cuando llega Pablo les dice, entonces, ¿en qué espíritu fueron bautizados? Pues nosotros en el de Juan. Entonces dice que Pablo oró y manifestaron en lengua. ¿Ok? Pero hablándolo ya y asociándolo con el estilo de vida, es bastante complicado porque a veces nuestras zonas erróneas no las podemos ver, nos cuesta ver dónde estamos fallando, pero el Rúa te avisa en la vida personal cuando algo no lo hemos hecho bien, cuando actuamos con inocencia. Para nosotros los que predicamos, a veces somos bien inocentes y ponemos en tela de juicio lo que es el ministerio del Ruach, porque damos lugar a que juzguen, y no solo a nosotros, sino a la comunidad. Entonces, para los que predicamos es más delicado las cuestiones del Ruach HaKodesh, porque a veces no podemos predicar estando enojados o predicando, señalando a alguien de una manera discreta. Y desde el púlpito ha sucedido eso ya no es del Ruach. Así que nada más eso, mis hermanos. Amén, hermano. Tenemos que hablar como dijo la hermana Tere, directo. Entonces, cualquier
cualquier roe o cualquier hermano, cualquier persona que llamándose hermano esté haciendo algo indebido, algo mal, hermano, esa persona no es digno de estar llevando la palabra del Padre, de estar llevando la Torá. ¿Sí me entiende? Porque para llevar la palabra hay requisitos. Los requisitos los dice allí el apóstol Pablo a Timoteo. Los requisitos para poder hablar de la Torá. Amén. Entonces, cualquier persona que no llene estos requisitos, que esté fallando, hermano, no es digno de estar compartiendo palabra. No es posible. Hermano, yo estoy con un temblor y un temor haciéndolo para Yud Hei Vav Hei, teniendo a mi esposa y a mis hijos en sujeción. Hermanos, y discúlpeme, no estoy diciendo que soy el última Coca-Cola en el desierto, hermano. Tampoco estoy diciendo que soy la única chuleta en la carnicería. Pero créame, hermano, que estamos esforzándonos por llevar un testimonio bien delante de la gente, porque somos cartas leídas y queremos impartir el evangelio, aunque nosotros no parecemos tan excelentes, tan elocuentes en la palabra, con mucha hebreo y griego y esto y lo otro, hermano, pero la palabra es simple, hermano, la palabra se entiende, la palabra al buen entendedor, pocas palabras, hermano. Yeshua no me tuvo que estar diciendo, búscate un diccionario hebreo para que sepas que mi nombre es Yeshua. Él me dio su nombre, él me dio su Torá. Claro que tenemos que aprender el idioma, tenemos que aprender las letras como ya lo hicimos. Hermano, estamos aprendiendo, estamos en este camino y tratando de caminar en este camino, estamos tratando de llevar a cabo nuestra vida moral, dando un buen testimonio a los que nos ven y nos oyen. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque eso es el espíritu. Ese es el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh no te va a permitir que hagas cosas indebidas. No sé si estoy hablando muy fuerte, hermana Tere. No sé si estoy hablando muy fuerte, hermano. Excelente, hermano. Dele, que está muy bueno. Pero necesitamos presionar nuestra vida, porque entre más me meto en esto, más pequeñito me veo, mi hermano. Más insignificante me miro. Y más lejos miro yo a las naciones del Eterno. Entre más me meto yo a la Torá, más lejos miro a la gente. Haga de cuenta que yo miré un avión volando y lo miré bien chiquitito en el aire, pero luego fui al aeropuerto y miré el avión de cerquita y lo miré grande. Así miré yo la Torá en este tiempo, hermano. Antes no la miraba tan importante la Torá porque estaba yo muy lejos de ella. Pero cuando el Eterno me acercó a la Torá, miré la magnitud de la Torá, hermanos, miré la magnitud de su palabra, miré la magnitud de sus mandamientos. Y esto me hizo caminar en más rectitud, hermano. No le estoy diciendo que soy lo esencial, pero estoy caminando, hermano, estoy batallando, estoy caminando en la verdad y con tantas luchas y pruebas, pero estoy caminando en esta verdad. Amén. Y yo creo que cada uno de ustedes también. Hermano Ricardo, ¿tienes algo que decirnos? Amén, hermano Ricardo. ¿O quién está ahí? Es que no miro las imágenes. Hermano Kaylee. Motorola 13. Ya mencioné a varios y no me contestan. Ravi, usted habló del descendimiento. El líder debe de tener descendimiento, porque hasta el enemigo habla en lengua y quiere profetizar. Y uno debe de saber quién verdaderamente está lleno de Ruach HaKodesh y quién está usando por el maligno, porque esto ocurre en muchas iglesias, en muchas comunidades, y los líderes como que no saben la diferencia y tienen que regresar a llamar que el Espíritu le dé descendimiento. Y usted estaba hablando
de algo tan especial, el don de ciencia, de reconocer los hermanos que vienen a las iglesias, a los calés, que no todos tienen la misma capacidad. Pues algunas veces usamos un hermano que no tiene capacidad y lo estamos dirigiendo en un camino que a fin van a fallar. En vez de tener y aplicar ese don de esencia a saber que este hermano necesita ser más dirigido, maybe necesita más atención que otro hermano. Y eso es bien importante para mantener la unidad del cuerpo de Yeshua. Amén, amén, hermano. Cuando una persona, como, no sé, hermano, hay personas que vienen del cristianismo, como nosotros venimos del cristianismo, pero venimos de una área pastoral. Nosotros ya fuimos pastores del cristianismo por 30 años, o 31 por ahí. Pero ya llegamos a la Torá, pero llegamos con una posición ya puesta por Yud-Hei Vav-Hei de pastores. Tenemos la experiencia en el pastorado. Hay personas que llegaron de la Torá y salieron de la iglesia de ser miembros, simples miembros de la iglesia, de la iglesia cristiana, y salieron de la iglesia cristiana y llegaron a la Torá y abrieron una quejilá. Esas personas son miembros, no son pastores, no tienen la experiencia ni el cuidado de las ovejas. Amén. Entonces tenemos que tener el llamado y ser escogidos por Yud-Hei Vav-Hei para llevar a cabo el trabajo que es necesario. Por ejemplo, nosotros como ministros, el hermano Jonathan, el hermano Israel, el hermano José Chávez, el hermano Rojas, José, somos personas que tenemos un pastorado, un ministerio o un liderazgo, y nosotros con ver a la persona, con platicar una conversación de 10 minutos, ya sabemos qué clase de persona es. Yes. ¿Sí? No necesitamos 20 años para conocerlo. Entonces tenemos esa experiencia, hermano, tenemos ese tacto, esa ciencia, ese don de parte de Elohim para poder discernir entre el bien y el mal, para poder pesar los espíritus, si son o no son. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que necesita el pueblo ahora. El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, para poderse dirigir correctamente en todo tipo de cosas, en la quejilá, en la familia, en la casa, en el trabajo, en donde quiera que andes, tienes que dirigirte con el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Amén. Pastor. Hermana Patti. Una cosa, estaba pensando yo, todo se puede fingir. Uno puede estar hablando con un hermano y fingir que lo amas. Fingir el gozo. Uno puede saltar, correr. Todo eso se puede fingir. Lo único que no se puede fingir es el fruto. La Biblia dice, porque por su fruto lo conoceré. El fruto de la persona no lo puede fingir. O sea, lo que estás enseñando que realmente eres es el fruto. Pero a que yo te puedo decir, hermano, te amo, hermano, te aprecio, o podemos estar bien contentos, fingir el amor, el gozo. Pero el fruto no se puede fingir. Ese realmente vemos a una persona cómo vive, cómo es, y ese es su fruto. Se demuestra. Amén, amén. Pastor, una pregunta, pastor. Diga, hermano Isauro. Lo que yo quiero saber muchas veces, a veces, cuando uno recibe esta enseñanza es muy importante, ¿no? Pero lo que yo quiero saber, si es bueno enseñarnos entre nosotros mismos la palabra que hemos aprendido aquí entre nosotros mismos. Pero para mí como que no es bueno enseñarnos lo que hemos aprendido aquí, enseñarnos a la gente allá afuera. Enseñarnos a la gente que no conoce la palabra, llevar lo que yo aprendí hoy, yo lo voy a llevar a la gente allá afuera. Porque si yo lo aprendí con usted y yo le enseño a usted mismo, es lo mismo. No, de eso se trata, hermano Isauro, que lo que usted aprende aquí, esta es una sala de aprendizaje. Lo que usted aprende aquí, compártalo con los que no saben.
Javi, yo creo que lo que el hermano Isario estaba tratando de traer es que yo estuve trabajando con un pastor, ¿verdad? Y en la iglesia él hacía grupos de líderes que dirigían un grupo pequeño y le enseñaban en sus casas, se unían y se unían para enseñar. Y las preguntas ahí estaban contestadas. Y si un líder de ese grupo no podía contestar, le decía, hermano, le voy a buscar la contesta. Usted aguante esa pregunta. Y iba a los maestros de conocimiento y después les regresaban. Yo creo que el hermano Isario está diciendo que deseaba tener un grupo de gente que verdaderamente quieren aprender, pero necesitan líderes para dirigir esa enseñanza. Porque la Biblia dice, no todos son maestros, no todos son profetas, no todos pueden enseñar. Ese don está específicamente dado a lo que es escogido y lo que se han preparado. Y yo creo que el hermano Isario está diciendo, sería bueno que tuviera parte de un grupo pequeño en cual pueda hacer preguntas y pueda aprender poco a poco. Shalom, hermanos. Amén, amén. Sí, hermano Isauro, hay que saber distinguir la enseñanza, ¿sí? Y comparta lo que dice la misma palabra, dice oírlo todo y retener lo bueno. Entonces usted escuche todo lo que estamos hablando acá y retenga lo bueno, lo que usted dice, esto parece que es edificante para aquel. Usted lléveselo, écheselo en la bolsa, échelo en el morral y lléveselo y compártalo. Es bueno. Pues para eso estamos aquí, hermano, para aprender unos de los otros y practicarlo nosotros mismos. O sea, usted no vaya a ir a enseñar algo que usted todavía no practica, hermano. Ahí sí, hermano, no anda enseñando las cosas que no ha practicado. Y algo que todavía no entiende. Amén. Porque tiene que obtener el entendimiento para practicarlo y enseñarlo a otro. Es un proceso. Y ahí es donde fracasan muchas iglesias, que la gente entra, lo quieren usar, lo ponen en el púlpito y comienzan a decir changuería, y después la persona, cuando uno la tiene que corregir, la persona viene a conocer, yo no entendía porque nadie me enseñó a entender la Torá. Amén, amén, amén. Entonces, hermano, hay que comprender la palabra, porque cuando tú comprendes una palabra y se la enseñas a otro, acuérdate que aquella persona te va a hacer preguntas y tú tienes que estar listo con las respuestas. Por ejemplo, cuando yo voy a compartir la palabra con alguien, yo ya llevo las preguntas apuntadas, las preguntas que me van a hacer ya las llevo apuntadas y las respuestas que yo voy a decir también ya las apunté. Y también otra pregunta, porque después de la respuesta va a haber otra pregunta y yo la apunto también, antes de que me las digan. Y yo cuando llego, doy el estudio y yo estoy nomás esperando que me pregunten porque yo los provoqué a que me preguntaran. That's right. Entonces, cuando ya me preguntan, yo les doy la contestación, ya voy preparado con todo, ¿sí? Para poder contestar y para poder responder a lo que me preguntaron. Y Javi, como la semana pasada, alguien hizo una pregunta y no teníamos la contesta y usted le dijo, voy a dar un estudio sobre esa pregunta. El buen maestro puede decir cuando todavía no has recibido esa contesta, deme tiempo, hermano, que lo voy a estudiar, me preparo bien y después regresa, pero con más, para que el estudiante salga con más preguntas. Y usted ahí está preparado porque ha estudiado el material. Amén, amén. Hermana Pati decía. No, entonces lo que está explicando el hermano Isauro, entonces el primer paso es examinar todo, retener lo bueno. Ya cuando haya retenido ver lo bueno, entonces pedirle a Adonai el entendimiento para entender y después ya el paso para poner en práctica lo que ha entendido y después ya poderlo compartir a los demás, lo que está viviendo en la Torah, ¿verdad? O sea, de acuerdo a lo que mi esposa está diciendo, es un proceso. Sí. Y Rabi, igualmente que Yeshua repetía muchas de las enseñanzas, las repetía y esa es primera forma de enseñar y los hermanos regresar. Si yo estoy repitiendo una porción y con entendimiento, el hermano va a recibir eso y va a ser, ahora yo lo puedo leer
tengo entendimiento, pueda aplicar mi enseñanza y crecer y madurez espiritual mejor. Amén, amén. Entonces, llenémonos del Ruach, hermanos, porque se llega el tiempo de Shavuot y tenemos que estar listos, hermanos, porque la promesa del profeta Joel fue: y derramaré de mi Ruach sobre toda carne. Entonces prepárese, porque recibir el Ruach de Adonai no es cualquier cosa, mi hermano. Hermano Jaime, quería unas palabras nada más. Diga, hermano. Sí, yo quería compartir que anotaran esto. Son 3 versículos, solo anótenlos. Y es Isaías 63:10, Isaías 63:10 y 11, Salmos 51:13. Son los únicos lugares en la Tanaj donde aparece el término Ruach HaKodesh. Ok. No lo van a volver a encontrar en otro lugar hasta que aparece lo que llamamos el Brit Hadashah. Amén. Entonces, los términos Ruach HaKodesh no era muy común. Solo aparecen 3 veces en la Tanaj. Ahora, los más duchos, quiero que se averiguan o investigan si el término Ruach HaKodesh aparece en la Torah. Nada más. Shalom. Amén, amén. Perdón, la última cita. La última cita que diste, hermano Jonathan. Ok, Salmo 51:13. En algunos va a aparecer en el 11. Si no está en el 13, el término Ruach HaKodesh va a estar en el 11. Amén. Hay algo, lo último, que quiero acuñar. ¿Los apuntó, hermano Isauro? Sí. Donde David ora que no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Amén, amén. Okay. Hay una parte donde dice que es mayor el que profetiza que el que habla en lengua. Lo acabamos de leer. Entonces, hay una parte en donde dice Ruach HaKodesh. En algunas traducciones dice el espíritu del profeta. Cuando se habla del Ruach HaKodesh, se asocia con el espíritu del profeta. Y allá dice, y lo confirma, donde dice que es mayor. El término profetizar no significa simplemente predecir algo que va a suceder, sino declarar la verdad. Amén. Nada más. Shalom. No, y es verdad, es que todo proviene del Ruach, hermano. Si tú no tienes el Ruach, no puedes profetizar, no puedes hablar en lenguas, no puedes hacer nada. Y si hablas en lenguas y si profetizas y no tienes el Ruach, eres un falso. Amén. Amén. Más directo, dice. Amén, amén. Pues es que me pidieron que fuera directo, pues amén. Amén, amén. Saque la coge. Amén, hermano. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, hermano? ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre o vamos a aparecer en Mateo 7, 21 al 23? Apartados de mí, quebrantadores de la Torá. Transgresores de Torah. Amén. Y si transgresas una parte, ha transgresado toda la Torah. Wow. No puedes decir, yo estoy haciendo esta, pero no ha hecho la otra, pues está en verdad descualificado. En verdad esto no es cualquier cosa, hermano. No, that's right. Esto no es cualquier cosa, hermano. Esto es algo sagrado. Es el Ruach HaKodesh, es el Ruach de Elohim. No puedes hacer lo que tú quieras con el Ruach de Elohim. That's right. No puedes hacer lo que tú quieras con las cosas de Adonai. Tienes que mantenerte, bueno, tenemos que mantenernos dentro de la Torá. Siempre. Amén. Dice Josué 1:9, el que medita en su Torá de día y de noche hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Entonces, mis hermanos, pues ya no hay nadie más que quiere decir algo. Yo quiero decir algo, pastor. Diga, Isauro, para que ya terminemos. Como dicen muchos por ahí, dice que
Ruach HaKodesh solamente vino después de cuando nuestro Señor Yeshua fue en el cielo en el día de Pentecostés. Pero el Ruach ya estaba desde principio de la creación, porque estaba yo leyendo el libro que estaba leyendo hace rato, te dije, ¿verdad? Dice que el espíritu de Elohim estaba sobre Enoch. Enoch, él predicaba a la gente, predicaba en aquellos tiempos cuando él tuvo la tierra, y el mismo espíritu lo llevó a él, lo tienes allá arriba. Entonces quiere decir que este Rúa ya estaba desde el principio. Amén. Y si dices, amén, y si dices, como dicen todos, el Ruach empezó después de la resurrección del Mashiach. Entonces está diciendo que en Génesis 1:1 Ese no es espíritu. que Elohim no tenía Ruach. That's right. El espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y él siempre trabaja ahí. Amén. Amén. Entonces, hermano, todos hermanos, gracias por atender a este llamado, gracias por estar en esta conversación, en este estudio tan edificante. A mí me edificó, no sé a usted, pero fue algo que me empujó a ser más todavía, más estudioso, más entregado y más cuidadoso en cuanto a mi manera de vivir. Así es que mis hermanos, cuidado cuando toquen el punto del Ruach HaKodesh. That's right. En este día pudimos ver 3 puntos del Ruach, que son los 7 espíritus de Yahweh, los dones espirituales y el fruto del espíritu. Amén. Entonces, hermano Jonathan, ¿nos despides en oración, por favor? Ok. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por este bello momento que nos has regalado, porque hemos podido mantener un ejad como hermanos que manifestamos tener un mismo Rúa, un mismo Rabí y un mismo Padre. Gracias, Padre, porque sé que tú guardas en completa paz a todos mis hermanos, porque ellos guardan en tu palabra, así como nosotros también guardamos tu palabra aquí de este lado. Así que a cada uno de ellos manténlos en completa shalom, y que todo aquello que anhelen en lo espiritual lo puedan recibir, y si hay alguna añadidura de las añadiduras que ellos estén deseando también, Amén, amén. Rari,